Antes de comenzar también, tú tienes que conocer, así como te comenté que tienes que conocer a tu competencia, tú tienes que saber cuál es el cliente ideal o el perfil de cliente ideal para ti. Y para conocerlo, pues tú tienes que tener una serie de datos, ¿sí? Traducidos a información, ¿vale? Que te dé a ti pues, la suficiente información de saber cuál es tu cliente ideal. Tú tienes que conocer cuál es para el producto y servicio o la propuesta de valor, mejor dicho, que vas a ofrecerle. Tú tienes que definir cuál es tu avatar, tu cliente ideal. Hay varias maneras de llamarle, ¿sí? Al cliente ideal, ¿sí? Pero dentro de la información básica, tú tienes que saber qué edad tiene, qué género, qué estudios, qué profesión, es decir, a qué se dedica, cuál es el estado civil, si tiene hijos, cuál es el beneficio deseado, cuáles son sus motivaciones para adquirir esa propuesta de valor, ¿sí? Y en general, cuáles son sus motivaciones en la vida, prácticamente en su diario vivir, cuáles son sus necesidades, perdón, cuál es su potencialidad, cuáles son sus hábitos de consumo, es decir, en dónde compra, cada cuánto compra, en qué tipo de cadenas o de establecimientos compra, o qué tipo de canales puede ser más orientado a lo físico o más orientado a lo digital, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su estatus socioeconómico, su ubicación geográfica, su estilo de vida, sus comportamientos, intereses, etcétera, 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 ¿no? Estos son apenas algunos datos que tú puedes recabar previamente, sobre todo para conocer a tu cliente ideal. Ahora bien, ¿te acuerdas de los diagramas que te mostré anteriormente? Que uno es el de la propuesta de valor, ¿sí? Que está a la izquierda, y el otro es el segmento o el cliente, ¿de acuerdo? Entre ambos diagramas tiene que haber un encaje, lo que se llama un encaje, un match, ¿sí? Y poco a poco vamos a ver qué representa esto, ¿no? Básicamente, lo que hace es que el cliente ya tiene unas necesidades, ya tiene una problemática, ya tiene algunas frustraciones, algunos beneficios que él puede encontrar en algunas soluciones que cree estar buscando, ¿sí? Si es que las tiene, ¿vale? O si no, tú te las tienes que generar esas necesidades, él las tiene que identificar, ¿vale? Y todo eso tiene que estar cubierto precisamente por la propuesta de valor. Tú tienes que satisfacer todo eso que está pensando el cliente como una solución, tú tienes que satisfacerlo a través de una propuesta de valor. El perfil de cliente, vamos a analizar primero cuál es el perfil de cliente, ¿ok? La parte circular, ¿sí? En primer lugar, ¿cuáles son los trabajos del cliente? Es el primer segmento de este diagrama, ¿sí? Y básicamente son los que describen las actividades que tus clientes intentan resolver en su vida laboral o personal y pueden ser de tres tipos. Es decir, a qué se dedican y qué actividades tienen normalmente en su día a día, ya sea en su parte laboral o en su parte personal. ¿De acuerdo? Eh, estas, esta, estas divisiones, bueno, en primer lugar, pueden ser actividades funcionales, es decir, suceden cuando tus clientes intentan terminar una tarea específica, ¿sí? O solucionar un problema, repito, ya sea en el trabajo o en la casa, ¿sí? Ejemplo, cortar el césped, redactar un informe para un cliente, alimentarse de tal manera, etcétera, ¿ok? Pueden ser sociales, ¿sí? Que son aquellas actividades en las que tus clientes quieren quedar bien o ganar poder o estatus, ¿sí? Quieren estar posicionados socialmente, ¿de acuerdo? En base a algunas actividades que ellos desarrollan. Por ejemplo, ir a la moda o ser considerado competente, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser considerado competente? A través de cursos, a través de conocimiento, a través de artículos que representen cierto estatus, ciertas actividades como jugar golf, etcétera, ¿ok? Y finalmente, las actividades personales o emocionales son aquellos en los que tus clientes buscan alcanzar un estado emocional específico, como encontrar
paz, ¿sí? Paz mental o seguridad en el trabajo o en su casa, ¿ok? Hay que tener en cuenta que los trabajos del cliente suelen depender del contexto, ¿sí? No es lo mismo ir al cine con tus hijos que con tu pareja, ¿de acuerdo? Ves un tipo de películas con tu pareja y otro tipo de películas con tus hijos, ¿vale? Puedes ver un tipo de películas con tu pareja o puedes ver un tipo de películas con un grupo de amigos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de ese contexto, bueno, tu cliente, ¿sí? Define ciertas actividades que cubran esas diferentes emociones, ¿vale? Una vez que tenemos los trabajos o actividades del cliente definidos, debes ordenarlos entre los más importantes hacia lo insignificante. Es decir, tienes que priorizarlos. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas puedes plantearse, ¿no? En estos trabajos? Así se le llama este segmento, los trabajos o actividades del cliente. Pues, ¿qué es aquello que tu cliente no podría vivir sin lograr, perdón? ¿Cuáles son los trampolines que podrían ayudar a tu cliente a conseguir ese trabajo clave? ¿Qué tareas intentan realizar tus clientes en su vida laboral o personal? ¿Qué problemas funcionales intentan solucionar? Etcétera, etcétera, etcétera. Tienes una lista ahí de preguntas que vale la pena resolver precisamente para que tengas una mejor idea y que identifiques sobre todo al cliente. Nota y sugerencia, tienes que validar, no tienes que especular. Siempre lo que tú te propongas como hipótesis, ¿sí? Como lo que tú supones, apenas, perdón, son hipótesis que tú tienes que confirmar yendo a la calle o con el cliente, ¿sí? Con este cliente que tú piensas que es ideal y confirmarlo. Es una recomendación, porque si no, todo tu modelo de negocio va a estar basado en plenas suposiciones, nada más, ¿sí? Y no vas a llevar a una confirmación o a una corroboración, ¿sí? De hechos contundentes con tus clientes, recabados con tus clientes, para que efectivamente compruebes que lo que vas a ofrecerle va a satisfacer esas necesidades. Vamos al segundo segmento del perfil de cliente, que son las frustraciones del cliente. ¿Qué es esto? Pues describe lo que le molesta a tus clientes antes, durante y después de intentar resolver un trabajo o lo que les impide resolverlo. Y pueden ser de tres tipos estas frustraciones, ¿ok? En el primer lugar son características, problemas y resultados no deseados, ¿sí? Es decir, tu cliente está frustrado con la funcionalidad de aquellas eh, supuestas soluciones que tienen, ¿sí? O que no tienen incluso, ¿sí? Que frustran su vida, frustran sus trabajos precisamente, ¿ok? Puede ser que estas características funcionales pues no funcionen del todo o no funcionen bien, pueden ser sociales, es decir, que quedan mal. Acuérdate que el cliente tiene necesidades sociales también, o trabajos o actividades sociales, y quedan mal haciendo alguna actividad. A expensas precisamente de no tener soluciones o teniéndolas y que no se ejecuten o no cubran adecuadamente sus expectativas, ¿ok? Pueden ser también características secundarias o que conlleven a sensaciones no deseadas, como por ejemplo, es aburrido correr en el gimnasio, ¿no? Tú tienes, a lo mejor, imagínate una caminadora, ¿sí? A lo mejor sin video, sin música, etcétera, como normalmente conocemos a los gimnasios. ¿Qué prefiere tu cliente? Ir a un lugar en donde puede estar concurrido, donde puede socializar, donde puede tener amenidades, etcétera, o una simple caminadora sin más, ¿vale? La segunda división o la segunda, el tipo de frustración pueden ser los obstáculos como tal, ¿sí? Estos impiden que los clientes empiecen un trabajo o que los hagan ir más lentos. Son simplemente obstáculos, ¿no? Lo que se enfrenta día a día, ¿sí? Y, por ejemplo, puede ser la falta de tiempo o dinero, la falta de asesores, por ejemplo, ¿no? Falta de conocimiento, ¿ok? Finalmente, también otro tipo de frustración, pues son los riesgos.
¿ok? Son los resultados potencialmente no deseados que pueden tener durante sus actividades, ¿ok? Es lo que podría salir mal, ¿sí? Teniendo o no teniendo una solución, ¿sí? Como por ejemplo perder la credibilidad, ¿ok? Tus clientes, acuérdate que se rigen también por emociones y por objetivos, ¿ok? En cada una de sus actividades. Si en estas quedan mal, perdón, más bien, si hay un riesgo latente en que pueda salir algo mal, ¿sí? De entrada puede perder la credibilidad del resultado esperado, ¿ok? Una vez que tenemos una lista de esas frustraciones del cliente que pueden ser de estos tipos, ¿sí? Pues debemos también ordenarlas, clasificarlas, más bien priorizarlas de las más extremas a las más moderadas, ¿ok? Siendo las primeras las más importantes. Estas son algunas preguntas que puedes plantearse para detectar frustraciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué provoca que tus clientes se sientan mal? ¿Qué riesgos temen tus clientes, los técnicos, sociales o financieros? ¿Qué errores comunes cometen tus clientes? ¿Les asusta una pérdida de prestigio, poder, confianza o estatus? Etcétera, etcétera. Estas son algunas preguntas que tienes que revisar, ¿de acuerdo? Y nuevamente, tienes que validarlas directamente con tu cliente, no especules. Finalmente, el último segmento del perfil del cliente es el que se refiere a los beneficios o bien las alegrías del cliente. Estas describen los resultados y beneficios, ¿sí?, que requieren tus clientes. ¿Qué requieren? Pues básicamente alegrías, satisfacciones. ¿Ok? Tú tienes que orientarte en pues satisfacer precisamente, en cubrir esas necesidades y por lo tanto crear alegrías, emociones positivas hacia el cliente, ¿de acuerdo? Y pueden ser de cuatro tipos. Las necesarias, que se tratan de alegrías sin las cuales una solución no funcionaría. Por ejemplo, en un smartphone, realizar una llamada. Es una básica que tiene que hacer un teléfono, ¿no? Las esperadas, ¿sí?, que son alegrías básicas. La solución podría funcionar sin ella, ¿de acuerdo? Ejemplo, esperamos que los teléfonos sean bonitos desde la aparición del iPhone. Ya es un estándar, ¿sí?, que tengan pues ciertas funcionalidades o cierta estética que cubran precisamente esas alegrías del cliente, ¿ok? ¿Qué prefiere tu cliente? Perdón, un teléfono estético con ciertos colores, ciertos acabados, etcétera, o un teléfono sin mayores detalles, ¿no? Sin color, puede ser negro, blanco, etcétera, sin más detalles estéticos, ¿vale? También vienen las alegrías deseadas. Estas van más allá de lo que esperamos de una solución y que nos encantaría tener, como smartphones integrados con otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, con smartwatches, con tabletas, con todo un entorno de electrónicos, ¿ok? Que sean inteligentes, que por supuesto tengan diferentes tipos de cámara, diferentes tipos de resolución, pues mayor velocidad, mayor almacenamiento, etcétera, etcétera. Estas son las deseadas, ¿no? Que van más allá, que cubren más allá de las necesidades, las alegrías necesarias, ¿ok? Y finalmente las inesperadas, esas que van más allá de las expectativas y deseos de los clientes, ¿sí? Y que cubren de manera inesperada, que realmente que sea una sorpresa para los clientes, ¿ok? Como por ejemplo cuando aparecieron las pantallas táctiles, ¿de acuerdo? U otras características que poco a poco van dándole más, más elementos a los artículos, a los productos, ¿sí? Para que el cliente no se esperaba y que realmente les dé un mayor valor, ¿ok? Una vez que tienes un listado de alegrías, pues ordénalas de las esenciales a las agradables y también tienes que compararlas, tienes que confirmarlas con tu cliente, ¿vale? Para que no caigas en simples especulaciones. Estas son algunas de las preguntas que puedes plantearse, ¿sí? Como beneficios y alegrías.
Les gustará generar ahorros, por ejemplo, ¿sí? Desde el punto de vista del tiempo, dinero o esfuerzo, ¿sí? Hacer algo específico que los clientes buscan, es decir, desde el punto de vista del buen diseño, las garantías que puedes ofrecer o tener más características específicas, ¿sí? Más funcionalidades. Crear consecuencias sociales positivas, por ejemplo, haciéndoles quedar bien o ayudándolos a obtener un aumento de poder o estatus. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera.